Crisis y lucha de clases en el bloque soviético. Antisilica. La industria forestal del norte de Rusia y Siberia emplea mano de obra servil y las minas de oro se emplean en gran medida. Del mismo modo, las minas de carbón en Kuznets y Karaganda, la industria del cobre en Balmat y la estación eléctrica de energías de Asia Central son el trabajo de los recursos de la economía de trabajo. Incluso en Colonia, las fábricas de tractores agrícolas han sido construidas en gran parte con trabajo forzoso. En parte. En el corazón de la Rusia europea, la construcción del canal Moscú-Volga se realiza con las ayudas de hordas de esclavos. En cuanto al enorme desarrollo económico y militar del Lejano Oriente, con sus ferrocarriles, carreteras y grandes líneas de fortificaciones a lo largo de la frontera de Manchuria, es el trabajo de un inmenso y siempre renovado ejército de los condenados. Creo que no es exagerado afirmar que una tercera parte de la clase trabajadora de Rusia se compone de esclavos. Será de esclavos que hacían trabajo forzado, porque en verdad casi todos los son. No, la clase política que había ahí. Como ahora cuando dicen, ¿no? Que hay 900.000 esclavos o algo así en la Unión Europea, cuando en verdad son más de 400 millones. Así, los que son asalariados prácticamente y pertenecen a la clase trabajadora. Este trabajo servil, apenas remunerado, hace más fácil la tarea de mantener los salarios de los teóricamente libres a un nivel muy bajo. Los líderes soviéticos declaraban que no hay límites para la intensidad del trabajo. El límite psicológico que existe en la producción capitalista. Se han suprimido entre los otros. En el país del socialismo gracias al entusiasmo de trabajadores. La característica fundamental del capitalismo soviético era parte de la sustitución de los mecanismos de mercado por los de planificación centralizada, la utilización de la propaganda socialista en combinación con el terror rojo, bueno, esto más en propaganda capitalista, que siempre la ponía. Para que no vea más allá de ese individualismo, porque nada tiene que ver la individualidad con el mercado, y ni la libertad, mucho menos el libertinaje de un par de cuantos que tengan el, el comercio, el capital, por encima de los demás. Y esto es interesante, ¿no? Porque Pareto decía que un 20% se tenía el 80% de los recursos económicos, es lo que está pasando ahora. Y lo ponían como más allá, ¿no? No solo de su época. Y el 80% se queda con el 20%. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Poco a poco con los ricos y en algún lado que nos interesa cambiar la situación y la mayoría que lo va a hacer mal. Para el encuadramiento, la explotación y la esclavización, trabajo forzado de la clase obrera. El estalinismo significó que la combinación mistificación revolucionaria y terror cumplió terror-mistificación. Mientras la crisis de los años 1930 se expandía y afectaba a la mayoría de economías del planeta, la URSS registraba los índices de crecimiento económico mayores de su historia. Había superado el sistema capitalista soviético, la lacra que acompañó al capitalismo desde sus inicios. Se ha aducido que el sistema soviético no estaba libre de patrones cíclicos, y que en cualquier caso los patrones cíclicos eran un tipo diferente, asociados con el ciclo de planificación.
Un ejemplo era, por un lado, la intensa actividad económica salta hacia el final de un periodo del plan, cuando todo el mundo estaba trabajando duro para cumplir con el plan a tiempo y obtener sus bonos por cumplimiento del plan, seguida de la calma que tenían sus bonos. En vez de quitar el dinero y tener los bonos, como decía Marx, los bonos eran al final de cada periodo y tenían el rubro. Seguida de la calma en el periodo al comienzo del próximo plan, cuando todo el mundo se recuperaba del asalto anterior a la espera de la llegada de nuevos suministros. También hubo ciclos más largos asociados con financiación de inversiones. Si el carácter regional y autárquico permitió cierta desvinculación respecto a la periodicidad cíclica del sistema capitalista global, las crisis no iban a dejar al margen uno de los órganos más débiles del sistema. Periodicidad cíclica, como pasó creo que en los finales también del siglo XIX, pero sobre todo la de 1929, 2008, se repite cada X tiempo para volver a crecer, destruye los recursos y el empleo, ya que el crecimiento infinito es casi imposible para que vuelvan otra vez a crecer, a consumir y hasta en la misma cantinera a dar crédito y bla bla bla. Aunque la existencia obrera continuó desde la insurrección de Kronstadt, Pardinsky, durante los últimos años del estalinismo, la resistencia obrera se reforzó. Huelgas y levantamientos de los trabajadores esclavos en Vorkuta en julio de 1953, Norilsk, Gorlat, Norilsk, y la burguesía soviética tuvo que ir cediendo una y otra vez a la presión popular. Estado de bienestar soviético que era mayor que el occidental. A pesar de sus últimos zarpazos, aniquilación del levantamiento de los consejos obreros en Hungría en 1956. ¿Y qué opináis de ese levantamiento de Hungría contra el estalinismo? Con el levantamiento del terror sobre la clase obrera trabajadora, el sistema soviético de explotación capitalista empezó a perder fuelle. Mientras en el oeste se imponía la flexiexplotación y la precarización en aras de la productividad capitalista, bueno, esto también pasa ahora cada vez más, ¿no? Con el neoliberalismo, la globalización, países emergentes, bla bla bla. En el este la clase obrera mantenía a raya a los explotadores. Mientras en el oeste la socialdemocracia desmontaba una tras otra las conquistas laborales de décadas de lucha y liquidaba el pleno empleo. Y ahora están desmontando todavía más las conquistas laborales. En el este los trabajadores se negaban a la introducción de prácticas de control y por el contrario exigían y mantenían el pleno empleo, menos rigidez en las normas, mayores pagas y menor diferenciación salarial. Los salarios de los mineros y trabajadores del metal se mantenían al mismo nivel que los de ingenieros y managers de segunda fila. El mal funcionamiento del sistema no se debía a problemas técnicos, no se debía a falta de mecanismos de mercado, sino fundamentalmente a la existencia obrera no toleraba reformas para aumentar la explotación. No, como pasa ahora, bueno, ahora ni siquiera hay resistencia obrera. Desde la muerte de Stalin, la economía de la URSS se había ido integrando en los circuitos comerciales y financieros del sistema global. Cada vez dependía más de las diversas divisas por exportación de productos energéticos, materias primas y bancos capitalistas y agencias internacionales. No veían inconvenientes en prestar a la URSS y a las demás democracias populares, entre comillas, democracias populares. A finales de la década de los 70, el sistema soviético empezó a manifestar síntomas inequívocos de crisis económica y pérdida de competitividad frente a la globalización. Aunque por aquel entonces fue cuando más auge hubo de los países socialistas que hubo en el mundo, pero que nunca fueron más la verdad que los países capitalistas. Socialistas entre comillas también, porque ese socialismo de más la verdad es que nunca se ha alcanzado. Porque es un poco un socialismo de pacotilla, de una revolución en países más pobres y tal, que bueno, al menos no tiene a tantos capitalistas como aquí, que es algo positivo.
Este debilitamiento interno del capitalismo soviético causa una resistencia obrera. Se trajo un debilitamiento externo frente al capitalismo de vanguardia que se está dotando de un agresivo mecanismo de dominación de clase, monopolios y globalización, fuera del alcance de la burocracia soviética. Las crisis económicas del capitalismo marginal soviético se aceleraban a pesar de las alternativas de mercado que intentaba introducir la burguesía soviética a finales de los 80 con Gorbachev, que hacía buenas migas y todos contentitos con la Thatcher y Reagan. Todos contentitos menos al final la clase trabajadora que se tuvo que joder con esas reformas que obviamente no iban en plan protector sino privatizados. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Hasta el próximo vídeo. Pero no la barda de las ideas, eso no, nunca. El día que pensemos igual y actuemos igual, dejaremos de ser hombres para convertirnos en máquinas, en autómatas. Ese es el grave error de los colorados. El querer imponer por la fuerza sus ideas y su sistema político y económico. Hablan de libertades humanas, pero yo les pregunto, ¿existen esas libertades en sus propios países? Dicen defender los derechos del proletariado, pero sus propios obreros no tienen ni siquiera el derecho elemental de la huelga. Hablan de la cultura universal al alcance de las masas, pero encarcelan a sus escritores porque se atreven a decir la verdad. Hablan de la libre determinación de los pueblos y sin embargo hace años que oprimen una serie de naciones sin permitirles que se den la forma de gobierno que más les convenga. ¿Cómo podemos votar por un sistema que habla de dignidad y acto seguido atropella lo más sagrado de la dignidad humana, que es la libertad de conciencia, eliminando o pretendiendo eliminar a Dios por decreto? No, señores representantes, yo no puedo estar con los colorados, o mejor dicho, con su manera de actuar. Respeto su modo de pensar, allá ellos. Pero no puedo dar mi voto para que su sistema se implante por la fuerza en todos los países de la Tierra. El que quiera ser colorado, que lo sea, pero que no pretenda teñir a los demás. Momento, jóvenes. Hombre, ¿por qué tan sensitivos? Hombre, pues si no aguanta nada. Y ahora, mis queridos colegas verdes, ¿ustedes qué dijeron? Ya votó por nosotros, ¿no? Pues no, jóvenes. Y no votaré por ustedes porque ustedes también tienen mucha culpa de lo que pasa en el mundo. Ustedes también son medio soberbios. Como que si el mundo fueran ustedes y lo demás tiene una importancia muy relativa. Y aunque hablan de paz y de democracia y de cosas muy bonitas, a veces también pretenden imponer su voluntad por la fuerza del dinero. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que debemos de luchar por el bien colectivo e individual, en combatir la miseria y resolver los tremendos problemas de la vivienda, del vestido y del sustento. Pero en lo que no estoy de acuerdo con ustedes es en la forma que ustedes pretenden resolver esos problemas. Ustedes también han sucumbido ante el materialismo. Se han olvidado de los más bellos valores del espíritu, pensando solo en el negocio. Poco a poco se han ido convirtiendo en los acreedores de la humanidad y por eso la humanidad los ve con desconfianza. Y yo me pregunto, ¿para qué queremos automóviles si todavía andamos descalzos? ¿Para qué queremos refrigeradores si no tenemos alimentos que meter dentro de ellos?